Cuando bajé del avión, solo quería ver a mi hijo. Habían pasado 3 meses desde mi último viaje de negocios y creí que todo seguía igual. Hasta que lo vi. Mi pequeño Daniel, hurgando en un contenedor de basura, pidiendo las sobras a un basurero. Esa imagen me atravesó el alma. Y lo peor, fue descubrir quién permitió que llegara a eso. Si alguna vez sentiste que el dinero te hizo perder lo más importante, quédate. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia demuestra que las mayores riquezas no se guardan en un banco, sino en el corazón. Mi nombre es Héctor Delgado, y durante años, mi vida fue una carrera frenética hacia la cima de una montaña hecha de billetes. Fui el empresario más joven de mi país en construir una fortuna desde la nada. Casas que parecían palacios, autos que rugían como bestias de metal, viajes a lugares que la mayoría solo ve en postales, nada material me faltaba. Pero mi verdadero y único tesoro no tenía precio. Mi hijo, Daniel, un niño de 8 años con una sonrisa capaz de desarmar al hombre más duro y una imaginación que podía construir universos en el jardín. O al menos, así era antes de que la montaña de dinero se interpusiera entre nosotros. El trabajo, los compromisos, los viajes interminables, me convirtieron en un padre a distancia, una voz al otro lado del teléfono. Su madre y yo nos separamos, y aunque yo mantenía la casa y cubría cada uno de sus caprichos con transferencias bancarias, mi presencia se había vuelto un lujo que ni yo mismo podía permitirme. Le prometí a Daniel que mi último viaje a Asia sería corto, que volvería pronto. Pero el pronto se convirtió en 3 largos y silenciosos meses. Cuando finalmente regresé, el avión aterrizó en una tarde gris y lluviosa que parecía presagiar la tormenta que se cernía sobre mi vida. El chofer me dejó frente a las imponentes puertas de mi mansión. El silencio fue lo primero que me golpeó, un silencio antinatural, denso. No había risas infantiles, ni los pasos apresurados de la servidumbre, ni la música clásica que a su madre le gustaba poner por las tardes. Solo el sonido del viento agitando las hojas mojadas del jardín. Entré a la casa. Y la empleada principal, Elena, una mujer que llevaba años con nosotros, bajó la mirada al verme. Su rostro era un poema de nerviosismo y pena. ¿Dónde está Daniel?, pregunté, mi voz sonando extraña en el vestíbulo vacío. Ella titubeó, retorciendo el delantal entre sus manos. Señor, su esposa, la señora Isabel se fue hace semanas. Vino un hombre en un auto, recogió sus cosas. Dijo que necesitaba espacio. Hizo una pausa, tragando saliva. El niño, él a veces sale. No sé a dónde va, señor. Lo siento. Mi corazón se detuvo. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que no saben? ¿Dejaron a mi hijo de 8 años solo? Salí corriendo de la casa, gritando su nombre, mi voz perdida en la inmensidad del jardín. Busqué por el vecindario, mi pánico creciendo con cada paso. Pasé por los parques donde solíamos jugar, por las calles arboladas, y llegué a una esquina a varias cuadras de mi casa, un lugar donde el lujo de mi barrio comenzaba a desvanecerse en una realidad más cruda. Un hombre empujaba un carrito de basura, su rostro cansado reflejando la dureza de su jornada. Y fue entonces cuando lo vi. Mi hijo. Mi propio hijo, Daniel. Con la ropa cara ahora sucia y arrugada, el pelo revuelto, extendiendo su pequeña mano hacia el basurero. Señor, ¿tiene algo que pueda comer?, le decía con una voz temblorosa, una voz que apenas reconocí. El hombre, un basurero de piel oscura y mirada bondadosa, detuvo su carrito. Lo miró, no con lástima, sino con una profunda compasión. Sacó de su propio almuerzo un trozo de pan envuelto en una servilleta. Toma, pequeño. Es solo pan viejo, pero está limpio y bueno. Daniel lo tomó con ambas manos, como si fuera el tesoro más grande del mundo, y le dedicó una sonrisa de gratitud que me partió el alma en dos. Gracias, señor, dijo, antes de sentarse en la acera a devorar el pan. Yo no podía moverme. Estaba paralizado, anclado al suelo por el peso de mi propio fracaso. El mundo, mi mundo de cifras y contratos, se derrumbó sobre mí. ¿Este era el resultado de mis millones? Mi hijo, el heredero de la fortuna Delgado, mendigando un trozo de pan viejo en la calle. Me acerqué con pasos torpes, las lágrimas quemándome los ojos. Daniel, hijo, mi voz salió como un graznido. Él levantó la vista,
confundido al principio. Al reconocerme, su pequeña sonrisa se desvaneció y bajó la cabeza, avergonzado. Papá, tenía hambre. Mamá no está desde hace mucho. No quería molestarte en tu viaje. Me arrodillé en la acera mojada, sin importarme mi traje de miles de dólares. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo su cuerpo delgado y frágil, su piel fría, su olor a polvo, a lluvia y a una tristeza que ningún niño debería conocer. Y en ese abrazo, supe que había fallado de la manera más miserable posible, como hombre, como padre, como ser humano. Llevé a Daniel de regreso a casa. El basurero, cuyo nombre supe que era Samuel, me ayudó a cargarlo hasta el coche. Quise darle todo el dinero que llevaba en la cartera, pero él lo rechazó con una dignidad silenciosa. A veces los que tienen menos son los que más dan, señor. No olvide eso, fue todo lo que dijo. Sus palabras me siguieron como un eco hasta el alma. En casa, después de un baño caliente y una comida decente, Daniel me contó todo. Su madre, Isabel, se había ido con su nuevo novio, un instructor de tenis. Le había dejado algo de dinero a la empleada para la comida, pero el dinero se acabó, y la empleada, por miedo a las represalias de Isabel, no se atrevió a llamarme. Daniel, en su inocencia y su hambre, simplemente salió a buscar comida por sí mismo, recordando que en la escuela le habían dicho que no debía desperdiciar nada. Esa noche, mientras él dormía por fin en su cama, caminé por el salón de mi mansión. Cada objeto de lujo parecía burlarse de mí. Los relojes suizos en la vitrina, las copas de cristal de Bohemia, los cuadros de artistas famosos que valían millones. Pero ninguno de esos objetos podía comprar lo que yo había perdido, la infancia segura y feliz de mi hijo. Decidí en ese momento que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Al día siguiente, llamé a mis abogados. Doné la mitad de mis empresas a una nueva fundación para la infancia desamparada. Renuncié a todos los viajes innecesarios y cancelé mi participación en juntas directivas en el extranjero. Y luego, hice algo que sorprendió a todos. Busqué a Samuel y le ofrecí un trabajo. No por caridad, sino porque necesitaba a mi lado a alguien que entendiera el verdadero valor de las cosas. Lo contraté como mi ayudante personal. Él, aquel hombre humilde que mi mundo consideraba inferior, se convirtió en mi maestro. Samuel no me enseñó de finanzas ni de negocios. Me enseñó a estar presente. Me enseñó a cocinar la comida favorita de Daniel, a reparar su bicicleta, a escuchar sus historias sin mirar el teléfono. Me enseñó el valor de la humildad. Semanas después, para marcar el inicio de mi nueva vida, organicé una cena en mi casa. Invité a mis antiguos socios, a esos hombres que, como yo, vivían en la cima de la montaña de dinero. Samuel, por supuesto, estaba sentado a la mesa con nosotros, no como un sirviente, sino como un invitado de honor. Mis socios no lo entendieron. Héctor, ¿qué es esto? ¿Desde cuándo invitas a un basurero a tu casa? Rió uno de ellos, con desprecio. Miré a Samuel, que bajó la mirada, incómodo. Luego miré a mi socio y respondí con una calma que nunca antes había poseído. Sí. Invité al basurero. Al mismo basurero que le dio su propio pan a mi hijo cuando estaba muerto de hambre, algo que ninguno de ustedes, con sus carteras llenas, habría hecho jamás. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. Samuel levantó la vista, sorprendido. Y Daniel, desde el otro lado de la mesa, me dedicó una sonrisa llena de orgullo. Esa noche, entendí que el respeto no se impone con dinero, se gana con actos de humanidad. Y mi hijo aprendió que los héroes no siempre usan trajes y corbatas, a veces, usan uniformes sucios y tienen las manos cansadas. Pero la historia no termina aquí. La verdadera revelación, el giro del destino que me demostraría que mi encuentro con Samuel no fue una coincidencia, sino una cita con mi propio pasado, aún estaba por llegar. Movido por una profunda gratitud y una creciente curiosidad, le pedí a mi equipo de abogados que investigara discretamente la vida de Samuel. Quería ayudarlo más, quizás a encontrar un trabajo mejor, a reunirlo con su familia si la tenía. Una semana después, mi abogado principal me llamó. Su voz era extraña. Héctor, tienes que ver esto. En su despacho, me entregó un expediente. Dentro, no estaba la historia de un hombre llamado Samuel. Estaba la historia de un hombre llamado Santiago Rojas.
Leí el nombre y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Hacía 15 años, al principio de mi carrera, cuando mi ambición era un fuego devorador, hubo una pequeña empresa de construcción, Construcciones Rojas, que se interpuso en mi camino para adquirir un terreno clave. Su dueño, el señor Rojas, era un hombre honesto y trabajador que se negó a vender. En lugar de negociar, yo usé todas mis artimañas legales y financieras para ahogarlo. Lo llevé a la bancarrota de una forma brutal e implacable. El hombre lo perdió todo, su negocio, su casa, su familia. Su nombre era Santiago Rojas. Era él. Samuel era el hombre al que yo había destruido para poner el primer ladrillo de mi imperio. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, fui a buscarlo al jardín. Llevaba el expediente en la mano. Samuel, o debería decir, Santiago, empecé, mi voz temblorosa. Él dejó las herramientas de jardinería y me miró. En sus ojos no vi sorpresa, solo una profunda tristeza. Sabía que este día llegaría, dijo. Le mostré los papeles. Fui yo, ¿verdad? El hombre que te lo quitó todo. Yo destruí tu vida. Él asintió lentamente. Sí, señor Delgado. Fue usted. Le pregunté, con el corazón en un puño, ¿por qué? ¿Por qué, de todos los niños de la calle, había ayudado al hijo del hombre que lo había arruinado? Su respuesta me desarmó por completo. Cuando lo perdí todo, también perdí el deseo de vivir, comenzó a contar. Me convertí en un fantasma, trabajando en lo que fuera para no pensar. Cuando me asignaron esta ruta y vi su nombre en el buzón de esta mansión, el odio que sentí casi me consume. Durante meses, cada vez que recogía su basura, maldecía su nombre. Planeé 1000 venganzas en mi cabeza. Hasta ese día. Ese día, vi a su hijo. Vi a un niño inocente, solo y hambriento. Y en su rostro, no vi al hijo de mi enemigo. Vi el rostro de mi propio hijo, a quien no había visto en años. Vi la pureza que el mundo, y hombres como usted, intentan destruir. Y en ese momento, tuve que elegir. Podía alimentar mi odio y dejar que ese niño sufriera, convirtiéndome en el mismo monstruo que usted fue para mí. O podía alimentar al niño. Y elegí alimentar al niño. Me derrumbé. La fortuna que yo había construido sobre las ruinas de su vida, ahora era salvada, moral y espiritualmente, por su acto de gracia. El dinero puede construir casas, pero solo el amor, la compasión y el perdón pueden construir hogares. Mi verdadera redención no fue donar mi dinero. Fue arrodillarme ante el hombre al que había destruido y pedirle perdón. Y él, el ángel que encontré en la basura, me lo concedió. Juntos, creamos una nueva fundación, no solo para niños, sino para familias enteras que, como la suya, lo habían perdido todo por la codicia de otros. Mi riqueza, por fin, encontró un propósito. Y todo, gracias a un trozo de pan viejo, ofrecido por un corazón que, a pesar de tener todas las razones para odiar, eligió amar. ¿Alguna vez alguien humilde te enseñó una gran lección? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde la bondad vence al orgullo y la vida recompensa a los que aún saben sentir.